Vamos a conversar todo ello con Alfredo Torne, ex ministro de Economía. Alfredo Torne, muy buenas tardes. Gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Cristian, y un fuerte saludo a tu audiencia. Un gusto estar contigo. Gracias, Alfredo. El gusto es nuestro. Alfredo, ¿cómo ves este tema? Primero, si es que hay el dinero para dar finalmente ese bono. Se habló de 700 soles, pero creo que el gobierno también dijo ya no familiar, sino personal. Y si es que más allá de tener el dinero, tenemos la seguridad de que se va a poder llegar a quien verdaderamente se necesita y no se vaya a manejar este tema de una manera clientelista, politiquera, si se quiere. A mí en lo personal no me hace mucho sentido este bono. O sea, este bono hubiese sido ideal en mitad de la pandemia, en el 2020, y creo que ahí no se priorizó. Al contrario, la ministra de ese entonces nunca quiso dar ese bono. ¿Por qué pienso que no conviene ahora? Por dos razones. Uno es que lo que realmente importa es las familias que han entrado en pobreza a raíz de la pandemia, que son cerca de 3.300.000. Y a ellas sí se les debería de focalizar no solamente transferencias de dinero, sino una serie de otros beneficios que nos permita sacarlas de la pobreza. Este bono no está dirigido a ellas. Este bono, el gobierno ha entrado en confusión y se los entrega a familias o personas que ganan hasta 3.500 soles. Para darle una idea, gran parte de los subempleados de menos de 24 años no ganan ni siquiera el salario mínimo. Estamos hablando de dárselo a casi la mitad de la población. Y eso, en mi opinión, me parece pues un exceso. En segundo lugar, ¿por qué no pienso tampoco que se debería dar? Porque la economía ha ido gradualmente absorbiendo a todas las personas que perdieron su trabajo durante la pandemia. Sin embargo, les ha dado puestos de subempleos, han entrado en la informalidad, y hace unos días el INEGI nos ha confirmado que hay 9 millones de informales. En el agro, el 100% de los trabajadores son informales, y lo que realmente necesitamos es una política de formalización. No es una política de entregar el dinero así gratis, sino una política que les permita a los trabajadores pues tener beneficios sociales, tener acceso a salud, tener acceso a pensiones, y yo en su momento planteé que debería de haber un seguro de desempleo. Eso no se está haciendo. Entonces, por eso alguna gente lo ha tildado de populista, ¿no? Correcto. El dinero sí existe. Perdón, para volver a ese tema inicial. El dinero sí existe, pero claro, hay también el costo de oportunidad. El dinero es fungible, Cristian. O sea, si ellos van a gastar más o menos 5.600 millones de soles, eso es casi, que viene a ser un tercio de lo que del presupuesto del MTC. Viene a ser más o menos, que viene a ser 25% el presupuesto de educación, otros casi 30% el presupuesto de salud. Entonces, uno tiene que justificar, cuando uno es ministro de Economía, pues uno tiene que justificar por qué se entrega el dinero a ese propósito y por qué no se entrega a otros propósitos que pudiesen ser más importantes, como por ejemplo, hoy día el debate de las escuelas. ¿Por qué no vamos a ayudar al sector de educación para que hayan clases presenciales? ¿Y cuánto vamos a gastar en eso? Me parece que ese es un objetivo muy superior al que ellos están planteando hoy día, ¿no? Correcto. ¿Ves ese temor, Alfredo, más allá de que me dices que ahora no tiene tanto sentido, ves ese temor de que, claro, no hay una caída en las encuestas claro, lo que han dicho muchos, finalmente con un temor legítimo de que se pueda repetir modelos bolivarianos, que también ha consistido mucho en entregar, ¿no? Dinero, clientelismo puro y duro? ¿Crees que hay ese riesgo también dentro de esta necesidad
Pero claro, como estamos también en la pandemia, es cierto, ya no estamos quizá en el pico más alto, pero igual hay necesidades que cubrir, pero también podrían venir escondidas justamente estos clientelismos. A ver, los clientelismos siempre existen, ¿no? O sea, nunca han dejado de existir en ningún gobierno, pero, o sea, demos un paso para atrás. O sea, podría este gobierno desembolsar los 700 soles que suman cerca de 5.000 millones de soles, pero Exitosa. Esto es como dicen los gringos, es un once and for all, o sea, es de una vez por todas. ¿Qué va a pasar cuando el gobierno, por la incapacidad que tiene, no pueda destrabar los proyectos de agua y desagüe o los proyectos de carreteras que le permitan a los campesinos de las alturas sacar sus productos a sus mercados, o cuando no puedan darle internet, o cuando simplemente el gobierno se trabe por la falta de capacidad de los ministros que se han puesto hoy día? Eso yo pienso que les va a afectar. Claro, el bono de alguna manera va a compensar parcialmente esa incapacidad, pero el problema de fondo es mucho más serio, ¿no? ¿Cuál es ese problema de fondo mucho más serio y cómo intentar atacarlo? El problema serio es la gestión del gobierno, donde han fracasado muchos gobiernos, ¿no? Por ejemplo, nosotros hicimos un cambio en la normativa de Invierte PE, de proinversión y de obras por impuestos que empezaron a funcionar, lamentablemente cuando yo ya me había ido, pero empezamos a ejecutar muy bien. Obras por impuestos, pues ejecutábamos casi 1.300 millones de soles, proinversión, pues sacamos Michiquillay y sacamos una serie de proyectos. Lo mismo Invierte PE, les dimos la posibilidad a los gobiernos locales y regionales de empezar a ejecutar su obra, porque permitimos que se aglomeren algunos proyectos como el de agua y desagüe y se pudiesen dar a uno o dos concesionarios en vez de tener estos pequeños concesionarios regionales que terminan no acabando las obras, como pasó en Junín, por ejemplo, ¿no? Exitosa. Pero todo eso se paralizó en la época del señor Martín Vizcarra. Cambió la normativa de una manera radical y él empezó a transferir el dinero a las regiones y a las municipalidades a su antojo, sin ningún criterio presupuestal y de eficiencia. Y eso es lo que hoy día tenemos. Entonces, lamentablemente, el señor Castillo... Entonces le han dejado ese cañito abierto que mal utilizado más bien podría ser incluso peor. Bueno, si él no conoce los detalles de Invierte PE, proinversión y obras por impuestos, pues se va a resbalar, ¿no? Correcto. Alfredo, pero claramente el presidente Castillo no los conoce. La pregunta es, ¿qué tanta expectativa tienes, más allá obviamente de las visiones distintas respecto de cómo manejar la economía? Digamos, ¿qué tanto conocimiento del aparato en sí del Estado tiene el hoy ministro de Economía, Pedro Franque? Mira, a ver, yo tengo unas grandes diferencias ideológicas con él. Me parece que él puede aprender, pero finalmente no es el Ministerio de Economía el que ejecuta la obra. La gente se equivoca. Los dueños de las obras son los ministerios. Entonces depende del ministro de Transporte, del ministro de Vivienda, del ministro de Agricultura, y me da la impresión que ninguno de ellos entiende muy bien cómo destrabar estas obras. Esto no depende del MEF. El MEF lo único que hace es que acompaña a esos ministerios, ¿no? No, ni siquiera asigna, porque les da lo que se llama espacio presupuestal, es decir, tú puedes ejecutar tu obra si contratas a tus consultores y si la vas haciendo bien. Pero si no la haces bien, esa obra nunca sale, que es lo que ha pasado desde el 2018. O sea, se quedan estancadas y no hay que ir muy lejos para ver. El comercio, por ejemplo, ha hecho un buen trabajo de la cantidad de obras que están paralizadas. Son casi 30.000 millones de soles, es decir, 2/3 de toda la inversión pública está paralizada. Es muy serio. A nivel nacional, porque yo vi, claro, obviamente en el fragor de la campaña la cantidad de obras que se habían quedado paralizadas en Junín, pero tú me hablas de ese monto de 30.000 millones a nivel nacional.
Es a nivel nacional, sí. ¿Dónde están las obras paralizadas? Bueno, está el documento que ha escrito el comercio, pero están en Puno, en Cerro de Pasco, en Cajamarca, o sea, precisamente las regiones donde tenemos líderes de izquierda que ellos dicen que quieren ayudar a su gente, ¿no? Y ellos mismos no lo están ayudando. Ese es un problema serio, ¿no? Correcto. ¿Por dónde crees, o sea, te queda claro hacia dónde apunta este gobierno en materia económica, Alfredo? ¿O es como dicen muchos que, claro, el gran problema es que finalmente no se sabe qué es lo que quiere, cuál va a ser el norte? Por lo menos saber si nos quieren llevar a una política, ¿no?, de los años 70, etcétera, etcétera, pero por lo menos tener la claridad de a dónde apunta. ¿A ti te parece que hay esa claridad o finalmente lo peor de este gobierno es que no sabe hacia dónde ir? Mira, a mí me da la impresión que tienen un norte muy claro y lo ha escrito el señor Cerrón el otro día en un programa de televisión. El objetivo es cambiar la Constitución y convertirla en una Constitución como la de Venezuela o la de Bolivia. Pero claro, lo que él no se da cuenta es que para llegar a ese punto uno tiene que conquistar a sus seguidores. O sea, cuando Chávez hizo lo que hizo, tenía una popularidad del 90%. Evo Morales igual. Entonces, ellos saben dónde quieren llegar, pero no saben cómo pueden llegar a eso. Entonces, bueno, enhorabuena, ¿no? Enhorabuena. Enhorabuena. A mí me parece que hay 3 puntos claves que ellos tienen que definir. Primero, la gestión gubernamental. Segundo, el tema del cambio constitucional, que es una cuesta arriba, me da la impresión. Y tercero, que es donde ellos se quieren, donde ellos apuntan, son a las elecciones regionales del próximo año. Podría suceder, yo pienso que va a suceder, que lleguen a esas elecciones muy debilitados, ¿no? Salvo que justamente, y ese era el temor de la pregunta inicial, y no circularmente volvemos a ella, salvo que, claro, que no vayan a respetar el equilibrio económico y justamente de cara a obtener más poder, despilfarren los dineros que hay hoy por hoy. Es que no lo pueden hacer porque el presupuesto es muy rígido. Si el señor Franqui quiere gastar 6.000 millones, eso significa que le tiene que quitar a alguien más. Él ya se fijó su meta de déficit. Y sus metas de déficit, yo pienso que son bastante laxas, pero en fin. Pero esas metas de déficit no le permite al señor Franqui implementar lo que Castillo propuso el 28 de julio. Y ahí es donde vamos a ver las chispas que salen dentro del mismo gabinete, ¿no? Eso va a estar interesante, ¿no? Porque claro, seguramente lo van a querer presionar, finalmente para tener más dinero. La última, Alfredo, ¿cuánto crees que se va a estabilizar este tema del dólar? Yo tenía una discusión, pero no. Carlos Parodi, por un lado, hablaba de expectativas, Kurt Burneo hablaba de especulación. ¿Cuál es el punto intermedio ahí? ¿Por qué finalmente, o qué puede hacer el gobierno para que, más allá de lo que ocurre en el mercado internacional con el precio del petróleo, etcétera, el fortalecimiento del dólar, aquí la cosa se estabilice? Bueno, a ver, es muy fácil. O sea, a mí me parece que ambos están equivocados con todo el respeto que les tengo a los dos. El problema es te lo pongo en términos personales, es decir, Cristian tiene un problema y teme de que su dinero en soles cada día va a valer menos. ¿Qué es lo que hace? Pues va y compra dólares. O sea, es lo que en finanzas se llama una cobertura. Entonces, aquí los economistas se enredan y dicen el tipo de cambio real, etcétera. No, la señora de casa está preocupada porque sabe lo que pasó en Venezuela, sabe lo que pasó en Bolivia, y no quiere que le vuelva a pasar eso a ella. Entonces, correcto, ¿qué es lo que hace? Pues o compra sus dólares, o se lleva sus dólares, o los pone debajo del colchón, sabe Dios qué cosa, y eso pues genera un cambio importante en los precios, y eso es lo que estamos viviendo, ¿no? Clarísimo. Alfredo Torne, un placer como siempre. Hasta pronto, maestro. Hace tiempo que no conversábamos. Gracias, que estés muy bien.